Hablando del mandatario, ayer, después de que se discutiera mucho sobre el ELN y la mesa de negociación y si se terminaba o no el proceso de paz con esa guerrilla, en un trino que el presidente Gustavo Petro me respondía a través de su cuenta de X, decía que el grupo armado que más ha crecido en Colombia y realmente la verdadera preocupación en términos de orden público para el país es el Clan del Golfo. Y creo que frente a eso que mencionaba el presidente a través de su cuenta de X y en ese trino que me respondía, me parece fundamental que entendamos, no solo en la mesa de trabajo, sino ustedes los oyentes también, bueno, ¿quiénes son el Clan del Golfo? ¿Por qué han crecido tanto en Colombia? Y Manfred Grutov, que no sé si estoy pronunciando bien su apellido, es consultor y columnista sobre temas de seguridad y hace un año más o menos escribió una columna en donde decía que el verdadero problema de seguridad en Colombia, más allá de cualquier cosa, se llama el Clan del Golfo. Y está con nosotros hoy en la línea. Señor Grutov, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y primero dígame si estoy pronunciando bien su apellido. Buenos días, María Camila. Manfred Grautov, o Grautov, ahí sí, es todo, de resto todo está perfecto. Manfred Grautov, pero entonces dígame de dónde es el apellido y el nombre, para ya yo meterme en la cabeza la pronunciación. Claro, el apellido es de ascendencia alemana, Askenazi. Manfred Grautov. Y entonces yo le digo una cosa, yo me llamo Camila Inés, no María Camila. Y así entonces quedamos empatados los dos. Señor Grautov, hablando del Clan del Golfo, encontré yo ese documento suyo en donde usted mencionaba hace un año, más o menos, si no me equivoco, que el Clan del Golfo era verdaderamente lo más preocupante en términos de orden público y de seguridad en el país, y que nos estábamos tapando los ojos frente al Clan del Golfo. ¿Por qué esa organización criminal es la que más ha crecido en Colombia y que así incluso lo ratifica el propio presidente de la República ayer? Sí, y el presidente tiene razón en lo que está diciendo. Primero por su historia. El Clan del Golfo termina recogiendo la violencia de todas partes. Recoge la violencia que empieza por el EPL y ahí vienen y se empezaron a pasar cuando se desmoviliza el EPL, se pasan a una organización que empieza a crecer con diferentes nombres. Se han llamado urabeños y otros nombres han recibido a través de la historia. Después vinieron diferentes desmovilizaciones, terminaron llegando todos ahí. Los paramilitares llegaron ahí. No los desmovilizados, cuando hubo todo el gran cártel de Medellín que existió, se terminó. Pasaron ahí también muchos de esa organización. Después llegaron desmovilizados de las FARC que no quisieron entrar al proceso de paz. También llegaron ahí. Y terminó en una amalgama de conocimiento criminal de unas magnitudes, de un nivel realmente importante. Entonces saben de todo. Entonces tienen pensamiento insurgente por ese estilo de la que tenían. Tienen pensamiento de narcotráfico, tienen pensamiento de paramilitarismo, tienen crimen organizado, crimen local. Es decir, todo lo malo que ha tenido el país está concentrado en ese grupo y tiene una característica. Si uno cree que va a enfrentarlo, y varias veces, digamos, yo esto lo he discutido varias veces ya internamente, y es mandarles una operación militar, digamos, en el año 2021, cuando hubo un paro ante la muerte de Otoniel, y pensar que mandarle un grupo de hombres muy especializados, pero muy especializados para combatir a campo abierto, es decir, con una organización que se enfrente a ellos abiertamente, que es el SECOES, es Cuerpo de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares. Lo saltamos pero llegan allá los militares muy bien entrenados, muy bien formados, pero para combatir a campo abierto, y no van a encontrar nada. Van a encontrar una cantidad de locales y sitios cerrados, y la gente cierra porque el modo de operación es muy diferente a cómo operan el resto de organizaciones. Por supuesto, tienen un sector armado que lo emplean, pero muy focalizado. Es un grupo que sabe emplear la violencia cuando es necesario. Y después empezaron a emplear franquicias, es decir, dan el nombre de la organización, tal cual como sucedería con una cadena de hamburguesas o alguna cosa así, dan el nombre de la cadena y cobran a nombre de ellos y después reparten el fruto de las ganancias. Entonces también controlan la vida social de las personas donde compran el gas,
dónde compran los vuelos, dónde compran la carne, quién puede entrar, el transporte. Y entonces eso se ha venido manejando a ese estilo, y uno, para poder caracterizarlos, realmente es la forma de combatirlos es muy diferente a todo lo que hemos tenido en el pasado, porque ni estamos hablando de un grupo que se va a enfrentar abiertamente a las fuerzas militares, pero tampoco tenemos la capacidad entonces para desmantelar su organización, que es lo importante. Ahora, darles golpes sobre los cabecillas no termina siendo muy eficiente. Es importante, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Y eso fue algo que en gobiernos anteriores ha sucedido. Nos concentramos en darle bajas. Operación Agamenón 2, Agamenón 1, fueron importantes, lanzadas desde la base de Necoclí de la policía, ahí en Urabá, y se lanzó esas operaciones, y bien, pero es que esto toca desmantelar toda esa estructura que se maneja. Entonces estos señores básicamente son 10 personas, manejan un barrio con un celular, con una motocicleta, armas cortas, intimidan a la población, y no podemos entrarles entonces de esa forma, porque ellos ya, o sea, creo que se mueren de la risa cuando les van a soltar una operación militar, porque es que no vamos a encontrar a quién combatir, y eso es lo que sucede sistemáticamente, y por eso crecen. Sí. Sí, hablamos que en Colombia hay un crecimiento del 36% del Clan del Golfo, pero le quiero preguntar por un caso particular. Yo le estoy hablando de Medellín y le quiero preguntar por Antioquia, porque en Antioquia las cifras son distintas. En Antioquia el Clan del Golfo, según Antioquia Cómo Vamos, ha crecido en un 52% y tiene presencia en más de 66 de los 125 municipios del departamento. Entonces, en ese sentido, pues siempre hemos sabido que el Clan del Golfo tiene sus bastiones, por ejemplo, en Urabá, en lugares como Urabá y Bajo Cauca, pero ya están en el suroeste, ya están también en el oriente antioqueño, ya están también en el mismo Valle de Aburrá, es decir, donde queda Medellín. Le quiero preguntar cómo leer ese aumento acelerado del paramilitarismo en Antioquia en estos últimos años, de ese paramilitarismo del Clan del Golfo. Claro, el núcleo, y es muy interesante el caso antioqueño, porque digamos la parte raíz, o sea, su epicentro es Antioquia, es exactamente el suroriente antioqueño y el sur de Córdoba, en esos sitios, Puerto Libertador, Caucasia, y todos esos sitios se empiezan a conectar y se empezaban a expandir. Y claro, cuando hablas del fenómeno paramilitar, ellos llegaron al fenómeno paramilitar y ahí se quedaron, y empezaron a expandir su operación, digamos, militar y criminal, porque son las dos cosas simultáneamente. Y claro que han tocado las puertas de Medellín, pero por supuesto, o sea, los combos que hay en Medellín, en diferentes partes de la ciudad, terminaron también, digamos, de alguna manera cobijados bajo la sombrilla de, digamos, tiene dos nombres. El Clan del Golfo se llama Clan del Golfo, pero es realmente la autodefensa gaitanista de Colombia, porque también tiene un sentido político. Entonces, mezclan las dos, crimen organizado y la parte, digamos, insurgente o política que tiene el grupo, lo tiene al mismo tiempo. Y en Antioquia, por supuesto, si yo dije que llegaron personas del bajo mundo criminal del cartel de Medellín, por supuesto llegaron ahí, y entonces los combos que están en Medellín también operan bajo la sombrilla del Clan del Golfo, y han terminado teniendo la vida social de muchas de las comunas de Medellín. Hay un informe maravilloso que es de AFIT, no recuerdo el investigador, Santiago Tobón, si no estoy mal, y lo investigan muy bien, y le tiene un nombre a eso, le tiene el nombre de gobernanza criminal. Es decir, terminaron siendo organizaciones que no solamente es lo crimen, no solamente es el reclutamiento, no es solo eso, sino terminaron dirimiendo muchas de las funciones del Estado en esos sitios. Entonces uno dice... Pero señor Rautov, sí, profesor, usted dice que esto es como una especie de sancocho criminal, que en el Clan del Golfo convergen absolutamente todas las formas, ahí sí, de lucha criminal que se conocen en Colombia. Pero menciona que hay también una motivación política. Y eso a mí me parece difícil de digerir. ¿Cuál es la motivación política del Clan del Golfo? Que incluso es una que han intentado encontrarle para poder meterlo, ahí sí también, en el sancocho de la paz total. Claro, por eso es difícil leerlo, porque esto es el crimen organizado generalmente no tiende a tener control del Estado. Digamos que eso no es lo natural, pero dado todo lo que les ha llegado de todas partes, pues aquí también llegaron personas que pasaron o vieron cómo fueron los procesos de paz del país, y llegaron
y pues dicen, bueno, podemos aquí entonces sacar réditos políticos de alguna manera y exigir leyes de sometimiento, en este caso sería de sometimiento, o leyes de desmovilización. Eso ya es todo una discusión para darse, y en eso hay un pensamiento de todos modos político del Clan del Golfo, porque llegan ya más estrategas, o sea, ya llega un término de criminalidad estratégica, eso tiene un nombre, se llama insurgencias criminales. Entonces, lo más parecido en este momento en el mundo que exista es el caso de Haití, que hay una especie de insurgencia queriendo tomar el control del Estado. Claro, hablo de un Estado totalmente fallido, pero digamos, algo podemos tener de ese caso haitiano para trabajarlo al Clan del Golfo. Entonces, por eso a veces, como lo estás diciendo, María, Camila, es difícil de digerir cómo es posible uno negociar con una organización de estas y también para la operación. Entonces, si yo quiero bombardear el Clan del Golfo, tendría que declararlo como un grupo armado organizado para poder ejecutar planes de acción militar. Entonces, todo eso se me empieza a complicar si es o sometimiento o si es desmovilización. ¿Y cómo lo enfrento? Y es que lo más grave para esto, más allá de este punto, es cuáles son las estrategias de política pública de seguridad para poder enfrentar este grupo. Ahí es donde está, digamos, el núcleo central de esta discusión, es cómo lo enfrentamos. Y ahí es donde el gobierno, para mí, está bien. El diagnóstico creo que es acertado. Lo que creo que está errado es el cómo se enfrenta y el cómo termina siendo muy importante en esta situación. Pero usted, profesor, ¿sí ve alguna posibilidad de que los cabecillas del Clan del Golfo, pues algún día decidan someterse a la justicia, dejar las armas, desmovilizarse para acogerse a un proceso con el gobierno de Gustavo Petro? ¿Usted cree que ellos dejarían ese mundo y esa vida criminal que seguramente es muy rentable para ellos? Ahí va, uno combina y es donde va la simbiosis de la defensa. Es decir, yo siento que el alto comisionado de paz camina por un lado y defensa en este gobierno camina por el otro. Entonces, uno antes de lanzar un proceso de paz y la política de paz total, lanza un buen proceso de seguridad que sea eficiente. Porque evidentemente la pregunta es pertinente. Por supuesto, la respuesta es muy difícil que se vayan a someter si no están presionados por el Estado para poder ser desmantelados y que venga la justicia encima. Entonces, eso es muy difícil y digamos las fórmulas cuáles son. Cada punto del país donde hay conflictos calientes son muy diferentes de cómo se enfrentan. Entonces, en el Pacífico de Alianza es una manera, pero este es muy diferente porque esto es un plan de acción de persecución financiera a esos grupos para poder desmantelarlos. Y eso significa tener la UIAF, que esta es la unidad más débil del sistema de inteligencia de Colombia, tenerla fortalecida para poder combatirlo y desmantelarle donde le duele al grupo, que son las finanzas, que prácticamente están intactas desde hace, no sé, 2 décadas por lo menos, completamente intactas. Si eso no está así, es muy difícil, la pregunta, es muy difícil que se vayan a desmovilizar si no se le aprieta con un plan financiero claro y con una estrategia de seguridad que no es con las fuerzas especiales de las fuerzas militares, que siempre son importantes, que son más con un plan de persecución, de inteligencia, de ir desmantelando los mandos medios, que es donde está realmente el centro, el núcleo del grupo, es ahí. Esas personas cambian constantemente su capacidad y son los que innovan nuevos métodos, profesor, son los que se les ocurre todo, son esos mandos medios. Pero mire, profesor, el tema sigue siendo, la nuez de la negociación sigue siendo cómo tratar al Clan del Golfo. Es una organización criminal que se sustenta básicamente del narcotráfico. Usted como gobierno, al diseñar la política de paz total, en el caso de Petro o en el caso de otro presidente que diseñe cualquier política, tiene que decir, bueno, ¿cómo lo tratamos? ¿Como criminales o como una organización subversiva que se alzó contra el Estado? Es decir, el tratamiento que se le tiene que dar en este caso, por ejemplo, es ligado directamente al narcotráfico. El crecimiento de que estamos hablando a nivel nacional, de este crecimiento casi que exponencial en todo el país, está ligado al narcotráfico o a la minería ilegal. Entonces, ¿cómo darle tratamiento político a esa organización que se nutre fundamentalmente del narcotráfico? Bueno, la pregunta, esa es una discusión neta de Consejo de Seguridad Nacional y una Junta de Inteligencia para saber por qué. Porque es importante eso, porque sabiendo y definiendo el grupo, como lo acaba de decir muy bien, podemos saber cómo lo atacamos.
Es decir, o nos vamos como una organización de crimen organizado, que para mí es eso, pero que tiene una capacidad de desestabilización clara, pero tendríamos que tener herramientas para poder asestarle golpes y soltar operaciones militares fuertes. Ese es el punto clave del asunto. Y aparte de la minería, aparte del narcotráfico, está en una cantidad de negocios, pero enormes. Está en la trata de blancas, en la migración, en otros contextos se mueven muchos de los mercados criminales, la extorsión en todos estos departamentos pues no es gratuito que Antioquia tenga y Medellín tenga altísimos niveles de extorsión, de los más altos del país. No es gratis, es que viene de ahí porque ha metido a las bandas criminales y les da su estatus y después les cobra, y si no les cobra va y genera violencia. Entonces, ese estatus hay que definirlo, claro. Pero primero, antes de poder meternos ahí, tenemos que definir la estrategia para atacarlos antes de pensar en una política de paz, de sometimiento. Es una política de seguridad la que hay que meter, primero que todo, y activarla. De activarla hay varias formas. Planes escudo, que es activar todas las órdenes de captura que hay ahí en esa zona y aplicarlas. 2, la estrategia de financiamiento, de estrategia contra las finanzas. 3, una estrategia también digamos, más policial que militar. Y de todos modos, si se requiere un cordón, digamos, militar en esa parte para poder en ciertos momentos golpear con una operación como Agamenón, sería Agamenón 3. Entonces, esto es llamar a las personas que saben y ya los han conocido. Entonces, por eso me parece, ya es una crítica al gobierno, que cuando acabó o digamos, golpeó muy fuerte la cúpula de las fuerzas militares, en especial policía, y eran todos de inteligencia, estas personas eran las que sabían cómo se había combatido a esta organización y podrían responder mejor estas preguntas porque en terreno sabían estas respuestas, porque los conocían muy a profundidad. Entonces hay en este momento un vacío para poder combatirlos tanto en estrategia de seguridad como en definición de cómo los combatimos. Pero señor Grautov, acá estamos pues tratando de entender con usted y de lo que hemos visto en los últimos tiempos, este monstruo, digámoslo así, en el que se ha convertido el Clan del Golfo, que para usted, a su modo de ver, pues es un grupo criminal, no un cartel, no una mano de delincuencia común, sino un grupo criminal organizado. Si lo definimos como un grupo criminal organizado y es este grupo que está creciendo de semejante manera que realmente se está convirtiendo en el grupo organizado más grande del país, ¿quiénes son sus cabecillas? ¿Cómo es su organización? ¿Quiénes son las personas que están al mando del Clan del Golfo? Claro, bueno, aparte de Chiquito Mal y de toda esta organización, ¿cómo crecen y cómo es su organización criminal? El mando medio genera nuevas técnicas criminales y son los que van ascendiendo en la cadena criminal. O sea, lo clave aquí es saber quiénes son, más que la cúpula, es cómo es el mando medio y la estrategia que va giriendo el grupo, porque claramente este grupo va depredando recursos y ojo que se va metiendo en otra cosa que es todavía más complicada, es la captura del Estado. Entonces, en un momento podemos terminar dirigiendo los contratos por, de alguna manera, la coacción o el peso, y eso es la cooptación del Estado por parte de este grupo. Y esa ha sido la estrategia que se ha ido moviendo, pero es la dinámica del mismo conflicto que lo da y se han vuelto, digamos, una especie de estrategia como un triunvirato que existe ahí entre la organización criminal, entre los que son más políticos y entre los que son, digamos, más dados a la parte como militar del asunto. Entonces, esa convergencia, esas tres cosas vienen. Pero centrarnos en las cabezas y que fue lo que hizo Agamenón 1 y Agamenón 2. Cuando desbaratamos a Otoniel, se desbarató Otoniel y nos pararon el país durante un mes más o menos. Recuerdo que fue 11 departamentos parados ante, digamos, la retaliación que se hubo por la captura de Otoniel y su extradición. Eso hay que meterles la mano donde hay que tocarla, y es el mando. ¿Quiénes son? Y empezar a provocar ahí su desgaste ahí. O sea, ¿por qué no lo trato como un grupo político? Porque es que claramente me lo dijiste. Es que, ¿qué nos van a decir? O sea, van a hablar de que el cambio del modelo económico, van a hablar, no, obviamente no podemos, el Estado no puede someterse literalmente a los caprichos de un grupo criminal, porque a la final esa es su función, pero ve que puede llegar y van exigiendo y van dando, y es un grupo precisamente por esta dinámica, porque no se siente, porque no es como no es el sonajero constante de la agenda noticiosa del país,
pues esto se ha ido consolidando de esa manera. Entonces, atacarlos de esa forma es, digamos, lo más eficiente es meternos, y eso es inteligencia, pero fina, bien específica a esos niveles, y conocer muy bien la estructura de cómo funciona y cómo se puede desbaratar el grupo, más que sentarnos en las cabezas. Son importantes, sí, son importantes, pero ellos no son los que producen los cambios. Los cambios están producidos en la parte intermedia de la cadena de mando criminal de ese grupo. Pues es el consultor y experto en temas de seguridad, Manfred Grauthoff, quien nos ayuda a entender un poco este clan del Golfo que se ha convertido, y según dice el mandatario, en el grupo organizado más grande del país. Y ese grupo organizado más grande del país, pues todavía nos cuesta mucho trabajo entenderlo. No sabemos quiénes son los que están al frente, cómo son sus estructuras, simplemente sabemos que se están apoderando de diferentes zonas del territorio nacional. Señor Grauthoff, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. Camila, muy amable por la invitación. Un saludo muy especial. Y de hecho, Ana Cristina